Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo al momento en que vayan a ver este vivo, que hoy tengo la alegría inmensa de compartir con mi hermanito José Castillo. Siempre es un placer hablar con José. Así que vamos a ir bajando la musiquita. Ahí se van sumando. Hola Reina Paloma, ¿cómo estás? A ver si hoy este Instagram... Hola, Sonia querida, ¿cómo estás? Hola, mi José querido. ¿Cómo estás? Muy bien por dicha. Te Ahí envío un está. abrazo grande desde Costa Ay, Rica otro hasta la para Argentina. vos. Otro para vos. Hola, Gracielita Duarte. ¿Cómo estás, querida? Hoy entré un poquitín más tarde. Bueno, no es mucho, 4 minutos. Tres No, minutos. bueno, vamos a hacer como esa gente que se hace esperar, ¿viste? Los de... Dicen que acá se festeja siempre la quinceañera, se suele hacer fiesta de 15 años, en otros lugares sé que son a los 16. Hola Mariana, los dulces 16, y claro, la que entra al final, que ya están todos los invitados, y entra al final la quinceañera. Entonces hoy me hice la quinceañera, entré un poquito más tarde. En vez de esperarlo yo a los que se van sumando. Hola, José. Hay otra José, pero esta es Josefina. Gran amiga, Josefina. Bueno, ahí Bueno, vos con tu matecito, yo con mi yo con mi tecito, matecito y vos con tu tecito. para una charla Sí, bien amena. sí, bien entre amigos. Se habrán dado cuenta que, si bien pusimos ahí siempre ponemos alguna frasecita, alguna palabrita que nos invite, que nos convoque. Pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Qué sale en la charla de hoy, porque lo que se me ocurrió poner, siempre con José es muy fluida la cuestión, ¿no? Nos dejamos guiar. Y bueno, se me ocurrió poner esto de qué sostenemos, ¿no? O qué estamos dispuestos a sostener. Y yo, como máscara es un concepto, es una palabrita que usamos bastante seguido, por lo menos vos y yo, y Ujú. muchos. Ponía esto, ¿no? De qué sostenemos, la máscara o la verdad, sabiendo que la verdad es también la verdad de, hola Vicky, la verdad de cada uno, ¿no? La verdad de cada uno es su propia historia, su propia experiencia. En ese trayecto de experimentar la vida también vamos cambiando eh, esa verdad muchas veces, la verdad que fue ayer o que fue hace un año, tal vez ahí nos saluda Vicky, hermosa Vicky. No es la Saludos, verdad Vicky, un abrazo. que sostenemos hoy, ¿no? Eh, Porque bueno, en este transitar de expandir nuestra conciencia, vamos descubriendo eso, vamos descubriendo algunas verdades o creencias, ¿no? Que son las que sostienen nuestra conducta en la vida, nuestro pensamiento, nuestra acción. Vamos viendo que no eran tan verdades y las vamos reemplazando por otras verdades. O sea que la verdad tampoco es estática, tampoco es siempre la misma, ¿no? Hola Martita. Así que más o menos esa era la reflexión, ¿no? ¿Qué sostenemos? ¿Cuánto tiempo sostenemos algunas verdades que después nos damos cuenta que no eran tal, que tenían que ver más con la máscara o el personaje que con lo que somos realmente? Eh, el martes hablaba de sostener acuerdos, ¿no? Porque estas creencias sostienen también esos acuerdos que están implícitos, que a veces ni tenemos noción de que pactamos eso y lo cumplimos a rajatabla. Y ahí también yo decía que cuando uno descubre
esos acuerdos implícitos que ha tenido durante un tránsito en la vida, se pueden cambiar, que no es fácil. Primero hay que tener conciencia, ¿no? De ese acuerdo que sosteníamos, pero que si ese acuerdo nos está haciendo sufrir, en vez de ser felices, bueno, se pueden cambiar. Después veremos cómo. Que por supuesto no es fácil y no se cambian los acuerdos a lo mejor de un día para el otro, pero sí ir quitándole poder a esos acuerdos y empoderando más nosotros, ¿no? Empoderándonos más nosotros. Uy, está el pelón, te amamos, nosotros también te amamos, peloncito. Ay, estoy en Te amo, primera hermano. fila, nos dice. Abracito para Max. Gracias, gracias Maxito de mi corazón. Bueno, en eso estamos, ¿no? En esto de qué estamos sosteniendo. Y si nos damos cuenta qué es lo que estamos sosteniendo, ¿no? Y para qué lo sostenemos, en todo caso. Me tomo un matecito así te dejo hablar, José. Provecho. Sí, que cuando me comentaste sobre ese tema de sostener la máscara o sostener la verdad, se me vino inmediatamente la palabra autenticidad. Porque muchas veces sostenemos, como bien decís, acuerdos o creencias limitantes para poder encajar. Entonces estoy sosteniendo la imagen de ese personaje que creo de mí, ¿no? Paso a ser una imagen mental, que es una imagen que es adecuada para, para las leyes sociales, familiares, religiosas, etcétera, pero que no está en alineamiento con mi autenticidad, con lo que yo siento, con lo que deseo expresar, y entonces me lo guardo, ¿no? Hay maneras de retornar a nuestra autenticidad y obviamente vamos a tener que cruzar un poco de incomodidad. Y esa incomodidad es temporal, porque es un redireccionamiento de la energía, ¿no? Estoy empleando energía en calzar, en ser como me piden que sea, en cumplir ciertos roles, ciertos guiones. Y hay como un esfuerzo en dejar de estar invirtiendo la energía por ahí y tomar mi energía y redireccionarla, y eso implica que voy a dejar de calzar en ciertos grupos sociales, voy a dejar de calzar en ciertas dinámicas familiares, va a haber un poquito de caos y un poquito de incomodidad, pero sí que vale la pena porque voy a direccionar esto hacia lo que yo auténticamente siento, lo que quiero expresar, ¿no? Y, y bueno, no sé cómo lo ves, cómo ves ese cruzar Sí, la incomodidad. vos sabés que yo muchas veces en las sesiones, hablando con los consultantes, se los comparo con el zapato nuevo. Yo digo, la zona de confort, lo que ya naturalizamos, lo que nos sale fácil, no porque nos dé beneficios, a veces es justamente lo que nos hace sufrir, ¿no? Sostenernos ahí. Pero eso que nos sale fácil sería como el zapato que ya estamos acostumbrados a usar. Y el cambio a lo nuevo, bueno, es el zapato nuevo. ¿Por qué se los comparo con eso? Yo digo, porque la imagen y lo que nos trae a la mente, ¿no? ¿Quién no se ha probado un zapato nuevo? No sé, para ir a un casamiento, por ejemplo, ¿no? Que uno se viste y se calza. Y encima lo estrenamos el día de la fiesta, o sea que no lo soportamos, nos trae incomodidad, como tú dices, nos trae dolor, a veces hasta nos sale ampollita en el dedito chiquito, nos sale ampolla atrás. O sea, el zapato nuevo siempre nos va a traer incomodidad y a veces hasta dolor, ¿no? Queremos volver enseguida al zapato cómodo, a ese al que ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero, ¿por qué lo comparo con el zapato nuevo? Porque no es nuevo para siempre. Al principio nos van a sacar ampollas o nos va a doler o nos va a causar comodidad. Pero después se amolda a nuestro pie o nuestro pie al zapato, más vale el zapato a nuestro pie,
y pasa a ser el zapato más cómodo, ¿no? Hasta que viene otro zapato nuevo. Y bueno, eso nos sucede cada vez que nosotros tenemos que hacer un cambio. No es fácil, nos molesta, hasta nos duele a veces, pero no significa que no nos vayamos a acostumbrar y que ese cambio no sea posible, ¿no? Y hasta es más lindo a lo mejor el zapato nuevo, pero claro, como nos causa tanta incomodidad, queremos volver al zapatito cómodo. Pero bueno, fuera de esta imagen que puede ser hasta una metáfora, eh, vos decías ese personaje, esa máscara que responde y se acomoda a muchos cánones, ¿no? A muchas exigencias de la cultura, de la sociedad, a veces incluso, mira, ha pasado, ¿no? Hay gente que le cuesta más salir del personaje que todavía la niña o el niño está respondiendo, ¿no? A la imagen que mamá y papá quiere, le cuesta más que de otros personajes que la sociedad quiere, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no, aunque todo el mundo dice que hay que casarse, yo no me caso, puedo convivir porque para mí el compromiso emocional es más importante, bla, bla, bla. Pero el personaje ese que mamá y papá querían y que a un adulto no tomo, porque lo primero es tomar conciencia, ¿no? El otro día cuando hablaba de esto de romper acuerdos, decía, lo primero es tomar conciencia, si ni siquiera sé cuál es el acuerdo que quiero romper o que quiero cambiar, no lo voy a poder hacer. Después, una vez que tomo conciencia, bueno, ahí ya viene la intención, ¿no? Cuánta intención y cuánta voluntad tengo para decir, bueno, este acuerdo no lo quiero más, lo rompo y hago otro acuerdo, ¿no? Yo daba el ejemplo este de si cuando niño o niña te dicen, bueno, para que mamá y papá estén siempre contentos, tengo que estar calladita y tengo que ser obediente, o sea, me tengo que disciplinar, ¿no? Y después llego adulta y no me doy cuenta que no me animo a hablar en reuniones o porque sigo calladita y evito conflictos, por ejemplo, porque no le puedo traer problemas a mamá y a papá, me tengo que portar bien. Pero todo eso, como pasa a nivel tan profundo, ¿no? Está pasando en las sombras y todavía no lo iluminé, no me doy cuenta qué sucede. Lo primero es darse cuenta. Y después de la intención, que ahí ya empezaría a suceder la transformación, yo el martes mencionaba los acuerdos toltecas, ¿no? Porque ellos hablan de la maestría del amor y de la transformación del amor. Ahí recién, porque sin amor no puede haber cambio, no puede haber evolución. Me tengo que aprender a mirar con amor para justamente aceptar todas esas partes que no quiero ver porque están tapadas por la máscara, por el personaje. Puedo empezar a ver qué realmente soy yo, no lo que quieren los otros de mí. ¿Qué realmente soy? ¿Y qué acuerdo hice que no me deja ser como soy? ¿Quién no me deja ser feliz? Solo yo. Pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Que, que hay que transitar para darse cuenta. ¿Vos cómo lo ves? Sí, y es que nosotros tenemos ciertas creencias y ciertos acuerdos que están ahí corriendo en el inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta, porque una vez los instalamos, por protección, por supervivencia, y como están en el inconsciente, no los examinamos, pero nuestro sistema nervioso se acostumbra a ello y cuando intentamos ser auténticos o cuando nos exponemos, ¿no?, a la vulnerabilidad, ahí el sistema nervioso enciende una alarma y nos indica que hay un peligro. Claro. Pero en realidad no hay un peligro, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de hablar en público o de cantar, como estábamos hablando el otro día nosotros acerca de cantar. A muchas personas les da vergüenza cantar y es mi experiencia también. Bueno, yo ahora soy músico y así, pero al principio de mi camino de la música
me daba cierta vergüenza. Creo que tiene que ver con eso de expresarse, ¿no? De encontrar tu propia voz, de ser genuino. Y cuando se viene una situación de presentarse en público, entonces empezás a ponerte nervioso, las manos empiezan a estar sudorosas, el cuerpo enciende un montón de alertas para Exacto. decir que hay un peligro ahí, ¿no? Porque Mm, pueden verme vulnerable y eso representa, pues bajo el paradigma de supervivencia, representa una amenaza, ¿no? exacto. Pero es parte de lo que tenemos que aprender a superar en este juego, porque es un juego donde si nosotros valientemente vamos rompiendo esos esquemas, detrás hay muchos premios, detrás hay tesoros, ¿no? ¿Qué te Así parece? es. Sí, sí, aparte me hiciste pensar, bueno, sí, hablábamos de cantar porque yo, me cuesta todavía. Bueno, el que me ve siempre, mirá, ahora te digo lo que pensaba decirte, pero me vino que en estos días hablábamos con un grupo con el que hacemos un trabajo así cada 15 días, cada 20 días, nos ponemos desafíos, ¿viste? Entonces decía, bueno, ¿cuál fue el desafío para cada uno de ustedes? ¿Qué fue? Porque decíamos, mejor hecho que perfecto, ¿no? Si uno aspira a que siempre sea perfecto, lo más probable es que nunca empiece. Entonces, entre los desafíos, yo decía, bueno, yo me estoy animando a publicar talleres que hago, que antes no lo hacía, más que estos vivos, y también me estoy animando a veces a hacer los vivos sola, decía, y claro, eh, me decían, pero eso para vos no significa ningún desafío, no, no, dale, dale, ponete un desafío que te implique realmente un esfuerzo. Entonces yo decía, muchas veces mi gata está pidiendo que le abra, así que me muevo, le abro, muy bien, y seguimos. Yo decía, para el que nos ve, otro nos puede ver y puede creer que no es tan difícil para nosotros, y tal vez nosotros nos sentimos expuestos, ¿no? Pues sí, puedo hacer vivos, invitar, pero hablo con el invitado, pero cuando me toca a mí sola, tal vez, es como vos decís, el cuerpo, sudan las manos, me da calor, transpiro, ¿no? Pero justamente acostumbrarse al zapato nuevo es eso, es aún con miedo o con esa sensación de peligro o amenaza, porque el cuerpo lo vive así, ¿no? Mirá qué fuerte que es, ¿no? El acuerdo o las creencias o el programa, que te estoy contando esto y me acuerdo del callate, ¿viste? De mi mamá. Y digo, ah, bueno, pero si ya lo tengo súper superado, parece que no tanto. Si todavía al contar esto me viene esa vocecita, ¿no? Pero bueno, bueno, ya me olvidé lo que iba a decir. Hablando de los desafíos y de romper acuerdos y reemplazarlo por otros nuevos. Pero vos me habías preguntado algo, me parece, que a partir de ahí. Eh, Tenía que ver con los tesoros que uno encuentra, porque se encuentran Ah, tesoros y diamantes, ¿no? con Detrás de lo ese que nos trabajo. espera, claro, claro, con lo que nos Ujú. espera. Y mira, el tesoro más grande que nos espera y que no sabemos que nos espera, hasta que lo descubrimos, es nosotros mismos. El Sí, tesoro más grande que nos espera es descubrirnos, justo ¿no? estaba pensando eso, digo yo, irá Sonia a decir lo mismo que estaba pensando, y justo lo Bueno, dijiste. bueno, porque somos Ujú. uno. Sobre todo, en esto, yo muchas veces escucho, ¿no? A unos hermanos hablando y digo, ay, está diciendo todo lo que yo pienso, ¿no? Esto de reconocerse en el otro, como digo. O justo dijiste lo que yo iba a decir. Bueno, no es casualidad, creo yo, ¿no? No es No, casualidad. Y ahí está Marilyn. Te mandamos besitos, Marilyn, que estuvo en el convivio, José. Bueno, evoluciona, uy, pero abrazo. abrazo a Marilyn. Y está por ahí Elenita Valdés. A ver, bueno, después los saludamos a todos. Ese descubrirse,
ese descubrirse a uno mismo, es un momento tan trascendental, ¿no? Eh, Creo que es tan trascendental como el momento que estamos viviendo ahora a nivel planetario. O sea, Sí. porque como es adentro es afuera, ¿no? Las energías en este momento, todas las energías disponibles en este momento, lo que nos están pidiendo, si se puede usar el término, es simplemente ser auténtico. Ujú. Y uno cree que es auténtico a veces, ¿no? Y por ahí descubre en estas cosas que decimos, bueno, nuestro cuerpo es un gran amigo, ¿no? La biología es un indicador, todo el tiempo nos va mostrando camino. Lo que pasa es que a veces no le damos bolilla, no escuchamos. Y Sí. siempre está esa vocecita interna, ¿viste? Que habla, pero bueno, la diferencia está en si la escucho o no la escucho. Y como a veces no me cuesta escuchar esa vocecita interna, el cuerpo se encarga de mostrártelo de otras maneras, ¿no? Con algo que realmente se siente y no podés dejar de oír o de sentir, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, es que, vamos a ver, entre más nosotros nos aventuremos a romper esas máscaras, entre más veamos que cada vez que yo enfrento un miedo, obtengo un nuevo aprendizaje, me libero, me siento más vivo. Vamos a ver que eso se repite muchísimas veces en nuestra vida y nos vamos a acostumbrar a ir abrazando la sombra en lugar de rechazarla. Y llega un punto de quiebre, creo yo, en el cual descubrimos que todas esas máscaras están basadas en lo mismo, que es el sistema de pensamiento, juicio, culpa, ¿no? Me juzgo, Exactamente. me siento culpable o como habíamos hablado en el en vivo anterior, me da vergüenza quién soy, que es lo mismo, ¿no? Claro. O proyecto esa culpa en los otros o en el mundo porque me es muy pesada para mí, es muy pesada esta culpa, así que siento como una cierta satisfacción en mi ego de que hayan otros culpables, de que haya un mundo que me hace, que me ataca, ¿no? Mm, Y ese juego, eso es un bucle, claro. es un bucle en el cual nos olvidamos de nuestra verdadera identidad que está más allá de la culpa, más allá del tiempo y del espacio, que es un ser infinito, eterno y uno con Dios, uno con el todo. Pero nos olvidamos porque nos metemos en ese juego de juicio. Me juzgo, juzgo a los demás, siento cierta satisfacción en proyectar esa culpa, ¿no? Entonces, por eso digo que entre más yo vaya viendo ejemplos a través de mi vida de que tomo esa valentía y entonces dejo la máscara y escojo la autenticidad, voy dándome cuenta que siempre lo mismo, que estoy en un Mm. bucle de lo mismo, ¿no? De juicio. Y ahí es donde se abre una posibilidad maravillosa de abandonar cada vez más el papel de juez, ya sea para culparse a uno mismo o a los demás. A los demás. Y entonces ahí nos topamos con lo que nosotros éramos antes de creer ser un individuo en un mundo, una persona con limitaciones, un cuerpo, y entonces empiezo a vivir que soy más que este cuerpo, que soy más que la materia, que soy espíritu que está habitando la materia. Y bien como mencionaste, estamos viviendo tiempos cruciales en los cuales la energía está tan alta que esas máscaras están cayéndose solas a nivel personal y a nivel colectivo, se están revelando muchas cosas, ¿no? Así es. Me acordé lo que te iba a decir. Me A ayudaste ver. con lo que dijiste. Bueno, primero nombraste la culpa y el juicio, que bueno, volviendo a la palabra acuerdos, porque cada vez que tenemos una creencia es como que firmamos realmente un acuerdo y lo cumplimos a rajatabla, ¿no? Por eso cuesta tanto moverlo. Digo, los acuerdos o este sistema de creencia o nos condena o nos libera, de acuerdo a cómo los enfrentemos o no. Y pensaba que los toltecas llaman a la culpa, el juicio y el sistema de creencias parásito mental, porque claro, ¿qué Mm, es un parásito, no?
alguien que se alimenta de otro ser sin darle nada a cambio, ¿no? Y además lo perjudica. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos dentro de nuestra cabecita, ¿no? La película que nos hacemos en la mente siempre, con el juicio y la culpa y todo esto, que en realidad nos está consumiendo. O sea, nos consume la energía que podríamos poner, como vos decías, redireccionar la energía y aplicarla de una forma que sea más beneficiosa para nosotros mismos. Pero lo que te quería decir y me hiciste acordar es que cuando somos niños, ¿no? Si uno ve a un niño o una niña muy pequeño, ahí ve un humano verdadero, ¿no? Que todavía no está pensando que es parte, claro, no está domesticado, ¿no? Entonces el niño no está culpándose por el pasado, no está preocupado por el futuro, está jugando, está riendo, está cantando, está todo sucio y no le importa, y la mamá lo tiene que llamar 10 veces porque dale, vení a bañarte, que hay que cenar, no sabe del tiempo, se despreocupa, ¿no? Entonces, claro, en esos momentitos donde nosotros hacemos eso, no sé, un día en una fiesta y nos ponemos a reír, o en el convivio que me ponía a bailar y a cantar, ¿no? Ahí es donde volvemos a ser esos niños sin juicio, sin culpa, ¿no? Sin ese sistema de creencias al que hay que responder, y volvemos. ¿Por qué lo menciono? Porque ese es como la punta del hilito. Tenemos que estar atentos a esos momentos en que, ay, fui tan, no sé, no me preocupé de nada, si me miraban, no me miraban, simplemente fui feliz. No me importó si era tarde, si era temprano, no importa. Bueno, de esos momentitos tenemos que agarrarnos para ver cuándo realmente estamos siendo nosotros, ¿no? Sin toda esa domesticación de, no, bueno, pero mirá, no te quedes hasta muy tarde porque mañana hay que ir a trabajar. No, mirá, pero no, si solamente te dedicas a bailar y a reírte, no estás haciendo nada productivo. Bueno, ese parásito mental que todo el tiempo está tratando de como de encarrilarnos, pero ¿dónde? En ese camino que en realidad es una ilusión que la mayor parte de las veces seguimos, cuando hay otro camino que es mucho más fluido, ¿no? Más auténtico, más honesto con uno mismo, pero que en esta especie yo lo veo como una hipnosis, ¿viste? En esta domesticación, Sí. nos obnula la mente, ¿no? Esa niebla mental no nos deja ver que hay otro camino que podemos tomar. Y que solo podemos tomarlo una vez que vemos los dos caminos. Por eso digo, lo primero es la conciencia. Si no veo otro camino, porque solo conozco este y ni siquiera me doy el permiso de mirar para el otro lado, no va a haber otra alternativa posible. ¿Cómo lo ves? Sí, justamente es una hipnosis, es lo que estaba refiriéndome cuando dije bucle. Es Claro. un bucle hipnótico. Y ahora que mencionas esto de los niños, se me vino que hay ciertos momentos de atisbo donde por más que estemos nosotros en nuestra vida adulta con todas esas creencias y lidiando con complicaciones, de repente si vemos un niño pequeño, es como la misma reacción que cuando vemos un animalito, ¿no? Un animalito muy lindo. O cuando vemos a las estrellas. De repente miramos el cielo y miramos las estrellas, ¿no? Esos son atisbos de imágenes que nos recuerdan nuestro verdadero ser, porque implican inocencia y también implican eternidad. Entonces es una imagen que nos recuerda nuestra esencia inocente, impecable, hablando de la impecabilidad como uno de nuestros acuerdos toltecas, ¿no? Sí, sí. Y también nos recuerdan nuestra eternidad. Entonces tenemos como un asombro ahí de repente, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es eso, ¿no? De repente seguimos otra vez en el bucle, ahí, mientras la vida nos está invitando siempre, Dios nos está invitando siempre a vivir de forma más ligera, a soltar el peso, a soltar la carga. Pero nosotros
creyendo que la separación fue real, que la separación de Dios fue real y que nosotros somos merecedores de castigo y que somos culpables de ello, en el fondo queremos seguir escapando, queremos seguir juzgando al afuera, queremos seguir culpando a nuestro personaje con la idea de que merecemos castigo y de que en el sacrificio y en el sufrimiento hay una cierta purificación, ¿no? Entonces son cosas muy pesadas, reforzadas por la religión, reforzadas por lo que vemos en la televisión, en la música, pero resulta y acontece que el amor es muchísimo más fuerte que toda esa programación. Y eso es lo que estamos viendo. Justo ahora estamos viendo cómo el amor está rompiendo toda programación. Sí, es hermoso porque, bueno, lo dijimos también hace un rato, ¿no? El amor es lo que transforma, ¿no? Todo esto que decías, ¿no? Que es parte del sistema porque, claro, a ver, porque hoy hay mucha gente que está viendo su propia verdad, que está tomando conciencia de todos estos acuerdos que han hecho en algún momento, revisan todas sus creencias, pero hubo mucho tiempo en que la gente seguía como muy hipnotizada. Ahora, esto no es que somos todos tontos y no nos damos cuenta, no. A ver, no nos juzguemos, otra vez volvemos al juicio propio, ¿no? Hay todo un sistema que trata de que eso se mantenga, porque el sistema justamente tiene poder cuando eso se sostiene. Cuando son muchos los que no se dan cuenta, cuando esas verdades que no son tales, son todas mentiras, pero bueno, vamos a ponerlo como verdades instauradas, sostienen ese propio sistema. Entonces, ¿cómo el sistema va a ayudar a derrumbar al propio sistema? Pero hoy, como bien dijiste, esto se está desmoronando. Ahora, pasar del zapato viejo al zapato nuevo, claro, no es fácil porque es también lo que nos estuvo sosteniendo todo este tiempo. Entonces, hay gente que cuando se le empieza a desmoronar toda esa estructura, no saben qué creer. O sea, en lugar de ir a buscar, ¿no?, el tesoro, la autenticidad, bueno, ¿quién soy? Si no creo todo esto, ¿en qué puedo creer? ¿O cuál es mi sentir? Bueno, ese momento de vacío, ¿no?, existencial, no sé, lo hemos llamado en algún momento la noche oscura del alma, pero yo digo, se produce un vacío. Todo esto que me sostenía desaparece. Entonces, parece que nos cayéramos al abismo prácticamente. Pero es ahí donde por ahí, si no cayéramos al abismo, no nos damos cuenta que tenemos alitas para sostenernos solitos e ir a donde querramos, ¿no? Pero bueno, eso, yo creo que las energías disponibles actualmente ayudan también a que muchas verdades se descubran como más rápido, digamos, ¿no? Antes era como un proceso más lento y ahora es una verdad tras otra que se devela y como que no hay mucho para taparla o para seguir maquillando esa verdad, ¿no? Que no es tal. Entonces ya cuando son muchas las mentiras, acá, a ver, Vicky dice, yo estoy con una situación que considero que lo provoque. Ay, te me fuiste, Vicky. La termino de leer, dice, porque Sí. lo podría haber evitado yo misma. Bueno, pero ahí, claro. A ver, ¿querés contestarle vos, José? Porque ahí hay juicio, Bueno, y hay culpa. entre los dos, porque vamos a ver, el personaje quiere que nosotros arrastremos lo que hicimos o no hicimos en el pasado, ¿no? Entonces, ese arrepentimiento o ese juicio acerca de lo que pude haber hecho mejor o de lo que me faltó hacer, es como copiar la energía del pasado y pegarla en el futuro. ¿Verdad? Hay un bucle, estamos hablando del bucle. Entonces ahí continúo
sintiéndome mal porque yo debí. Eso es un truco del personaje y no está mal. O sea, todos los seres humanos, todos y todas, estamos de alguna manera en ese tipo de bucle, copiando la energía del pasado y poniéndola en el futuro. Sí. Ahora, el truco que se nos revela, ¿no? Que lo vemos como esta jugarreta de ese personaje, es que es la misma identificación con cada una de nuestras máscaras, de nuestros mecanismos para defendernos, de nuestros mecanismos de supervivencia. Cuando se cae una de esas máscaras, la vivimos como una muerte, ¿no? Entonces nosotros seguimos sosteniendo la máscara porque sentimos que es una muerte del personaje con el cual nos identificamos. Pero entonces, si yo me perdono a mí mismo, ¿qué es lo que sucede? Ahí empieza la magia, ¿no? Cuando yo me perdono a mí mismo porque yo comprendo que este personaje no soy yo, sino que está hecho de pura programación. Y no hay nada de malo en ello, porque yo no soy el personaje, yo soy el alma que vino bajo plan álmico a reprogramar al personaje. Entonces, cuando lo veo desde esa perspectiva, más bien como que me empodero, como que me da una felicidad de reconocer que yo soy el espíritu eterno, el amor de Dios, que viene a reprogramar al personaje o a una parte de mi mente, ¿no? Que se cree separada, que se cree perdida, para ayudar a traerme a mí mismo, ¿no? Irme trayendo poquito a poquito, proceso por proceso, ¿no? Hacia el recuerdo de ese ser que yo soy, que no tiene nada que ver con la máscara, que no tiene nada que ver con el pasado, con el futuro, con el juicio, con el tiempo, ¿no? Pero hay una cierta compasión que hay que tener con uno mismo y aquí viene el perdón, ¿no? Porque si yo me juzgo, entonces estoy alimentando el bucle, ¿no? Y cada quien a su tiempo. O sea, no digo que es algo fácil, es bastante difícil salir del bucle de juicio-culpa, pero ya será el proceso perfecto de cada persona. Lo más que puedo recomendar es perdonarse y verse con mucho cariño y con mucha compasión a uno mismo. Con No sé amor a uno mismo, claro. ¿qué Claro, dirías claro, vos? claro. Sí, también pensaba en esto que dice Vicky, ¿no? En el poder de las palabras, ¿no? Porque ella dice que yo misma provoqué, que no, por ahí decimos a veces, no debía hacer esto, ¿no? Pero ¿quién es el que debe o no debe hacer? Hacemos en cada situación lo que podemos. Por eso comparto con vos esto de la compasión por uno mismo, porque si no nos salimos más de ese bucle. Si no somos compasivos con esas situaciones en las que creemos que hice algo mal o que erré, tendría que haberlo hecho de otra manera, y si no somos compasivos, cargamos esa culpa, cargamos el error, uy, no soy perfecto, no lo hice bien. ¿Y quién es el que te está diciendo no hiciste bien, te equivocaste? Ese parásito mental, ¿no? El juicio y la culpa, que en definitiva es este bucle del que habla José, de que nos cuesta tanto salir. Así que mientras nos juzgamos, nos sentimos culpables, y creemos que debimos actuar de otra manera, debimos pensar de otra manera, debimos sentir de otra manera, simplemente estoy repitiendo lo mismo, repitiendo el programa de juicio y culpa, ¿no? Y hasta le agregamos, si querés, vergüenza, porque claro, cuando sentimos que hacemos algo mal, uy, me equivoqué, y ahora que merezco castigo, ¿no? Porque siempre, ojo, la culpa siempre trae castigo, se den cuenta o no se den cuenta, ¿eh? Aunque sea un dolorcito de estómago va a traer, que ahí otra vez el cuerpito nos está avisando, ¿no? Acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Y poder vernos con compasión es ir a buscar, ¿no? De a poquito, ir abriendo, como lo veo como ir abriendo puertitas, ¿viste? Para ir descubriéndome, para ir viendo, bueno, pero no soy eso, no soy este personaje.
soy yo, vamos a usar si querés la palabra yo, experimentándome y haciendo muchas cosas, y en esas tantas cosas me voy a equivocar, y sí, es parte del aprendizaje, equivocarse, si no, ¿cómo aprendemos? Si no, ¿a qué vinimos? ¿No? Si tenemos todo sabido, ¿no? ¿A qué vinimos? Porque, bueno, esto de que nos olvidamos que somos uno con Dios, lo vamos recordando a medida que vamos viendo esto que estamos hablando en este momento con José. Que en realidad no hay separación, que en realidad no tiene por qué haber culpa, que en realidad no tiene por qué haber juicio, simplemente hay experimentación para seguir expandiendo esa conciencia y volver a ser la conciencia del uno, que es de donde partimos todos. Ujú. Sí, y esa experimentación, ni siquiera eso es un error, porque uno podría decir, bueno, la idea de separación o la creencia fue un error, pero ni siquiera eso es error porque eso respeta completamente la ley más fundamental del universo, que es la ley de causa y efecto, o podríamos decirlo del libre albedrío. Yo, como ser uno con Dios eterno, tengo el libre albedrío para experimentar los efectos de mis pensamientos. Si yo no pudiera experimentar, digamos, un sueño de separación y si, bueno, yo no tuviera este proceso, este juego para aprender, eso implicaría que yo no tendría libre albedrío, yo no tendría poder infinito de creación, ¿no? Pues si viniera Los Ángeles, Dios o no sé, a rescatarme y no tuviera yo que hacer mi trabajo, eso implicaría que yo no tengo en realidad una voluntad propia, ¿no? Claro, Pero claro. este juego es tan perfecto que yo puedo imaginarme estar separado, pero esa separación no va a ser posible en la realidad. O sea, es imposible separarse de Dios. Claro. Esa es la perfección de la creación. Y a la vez se nos permite el libre albedrío para soñar si queremos que estamos separados. Entonces es algo que ya cuando nosotros estamos experimentándonos como una persona en el mundo, con cierta programación de la familia, con un trabajo, con todo lo que implica ser una persona en lo cotidiano, todo eso ya está como muy en el olvido. Pero en la medida en la cual vamos trabajando nuestras máscaras personales, entonces vamos liberando energía de prestarle tanta atención y, digamos, al personaje, a este cuerpo-mente, y ya se nos libera esa energía para empezar a pensar en lo que era yo antes de ser una persona, porque en realidad nadie se cuestiona qué soy yo más allá de este cuerpo, qué soy yo más allá de esta persona, porque está la programación de la creencia en la muerte, ¿no? Que yo soy este cuerpo y que voy a morir y que ahí termina la cosa. Y está todas estas tareas cotidianas de llevar a los chicos a la escuela, de que tengo que hacer esto para trabajar y que pagar. Todas esas cosas hacen que yo me olvide de cuestionarme, de preguntarme qué soy yo realmente. Y por eso vivo en ese bucle, porque es el bucle de tratar de conseguir satisfacción en la experiencia humana. Pero es que la experiencia humana es algo temporal, así que ahí no va a haber satisfacción eterna. La satisfacción eterna está en trascender la experiencia temporal, yendo hacia adentro y recordando que lo que yo soy realmente no es temporal. Lo que yo soy está teniendo una experiencia en el tiempo y el espacio y es válida. Es un proceso muy bello porque en conciencia nosotros vamos viviendo la experiencia Y desde el hasta amor. necesaria, si queremos Sí, realmente aprender y elevar y expandir conciencia, es necesaria esta experiencia.
Si no, no tendríamos libre albedrío, si no, Claro, no pudiera desarrollarse la creación como se desarrolla, donde Dios se expande eternamente, porque esa es la naturaleza del amor, es una expansión expansión, eterna, sí, ¿sí? Y entonces no habría ese compartir, porque en realidad dice este libro que yo lo considero como mi libro maestro, digamos que es un curso de milagros, mm, dice que la razón por la cual yo fui creado es porque Dios quiso compartir su ser conmigo. O sea, Dios está compartiendo su ser conmigo y en ese compartir el amor se regocija, ¿no? Es como una fiesta, es como un regalo. Pero está esta partecita del tiempo, ¿no? Donde nosotros vamos recordando quiénes somos realmente y puede que haya mucho sufrimiento, puede que haya muchas heridas que atravesar, puede que nos identifiquemos con máscaras que nos llevan a vivir de formas muy carentes, a sentir mucha culpa, ¿no? Pero a la larga, si vemos la creación con una mente o con una mirada mucho más amplia y no solamente desde el personaje, a la larga vemos que vale muchísimo la pena, digamos, de vivir vale esta la experiencia en vida, el tiempo. Sí, vale la vida, no, no vale la pena, vale la vida, vale la vale la experiencia, vida, vale la experiencia, ¿sí? vale la energía puesta ahí, ¿no? Sí, porque entonces no habría esa expansión del amor, no habría ese compartir de Dios, de su ser conmigo, no se extendería la conciencia y, y la verdad es que el tiempo, esta burbuja de tiempo que nosotros estamos viviendo es solamente un segundo en comparación a la eternidad que nosotros somos, ¿no? Mm, Entonces el tiempo no puede tapar la eternidad. qué hermoso eso, qué hermoso, ¿no? El tiempo no puede tapar la eternidad. Ah, pensaba también, ay, me encantó escucharte, me encantó. Eh, Pensaba también que así como decíamos hace un momento, que es un bucle de repetición y que uno va Ujú, poniendo mucha energía en eso y no la redirecciona para un lugar más beneficioso para nosotros. Eh, Hola, vaya, se están saludando entre ellos, me encanta. Eh, que así como nosotros repetimos todos estos, todo este sistema de creencias, ¿no? Y vamos dando vueltas y repitiendo, también al cambiar los acuerdos que tenemos, cuando revisamos las creencias y podemos empezar a descubrirnos, también vale ahí la repetición, la práctica hacia el monje, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos practicando, inclusive con las mismas palabras, no cambiamos, recién vos decías vale la pena y yo decía no, no vale la pena, vale la experiencia. Bueno, ¿cuántas veces no me descubro diciendo frases que después digo, no, la verdad que no, esto no lo tengo. Si yo vivo repitiendo, por ejemplo, como escucho, bueno, estamos en Argentina y acá se escucha mucho todo el tiempo, bueno, no alcanza para nada, estoy en la lona, se dice, estoy en la quiebra, la plata no alcanza, pero si me repito todo el tiempo lo mismo, ¿no? Ese parásito mental del que hablaban los toltecas, mi mente se va a seguir programando con eso. ujú, Entonces, ahí también el poder de las palabras nos ayuda a cambiar estos acuerdos que tenemos, que son tan fuertes que a veces nos sale repetir esas palabras sin darnos cuenta de lo que decimos, o dándonos ujú. cuenta y dándonos la posibilidad de cambiarlo, porque eso es lo maravilloso, que es lo que mencionabas hace un ratito, ¿no? Es tan hermoso darse cuenta que somos, que este Dios se comparte con nosotros y que además la expansión es cada vez mayor, no hay eh, una,
una vuelta, o sea, hay un movimiento, sí, ¿no? Inhalación, exhalación, expansión, contracción, pero la expansión de la conciencia, la expansión del amor, es siempre hacia algo más grande. Y en eso estamos, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿no? Hoy creo que la invitación, lo que queremos invitarlos a pensar es eso. ¿Qué estamos dispuestos a sostener? Ese sistema de creencias, ese personaje, esa máscara, ese bucle de repetición que yo a veces lo llamo la ruedita del hámster, ¿viste? Cuando el hámster anda ahí en la ruedita, no para nunca. O estamos dispuestos a salir de la ruedita del hámster, a dejar el zapato viejo, a descubrir que si realmente creemos todo lo que decimos creer, y entonces ver que somos esa divinidad expandiéndose y que estamos en este vehículo que nos permite experimentarnos para poder seguir expandiéndonos. Ahora, si nos quedamos culpándonos o enjuiciándonos, vamos a seguir en la ruedita. En cuanto nos damos cuenta, tenemos que empezar a salir de todas las maneras posibles, con las palabras, revisando el pensamiento, practicando. Yo dije la práctica hacia el monje porque todo lo que nos cuesta, hoy yo hablaba de desafíos, ¿no? Todo lo que nos cuesta, si nunca cantaste en público, la primera vez que cantas en público, pasa lo que decías, ¿no? Te sudan las manos, estás nervioso, a lo mejor el corazoncito te late más fuerte, pero aún con miedo hay que tomar el desafío y hay que practicarlo, porque seguramente hoy no estás tan nervioso cuando cantas que la primera vez que lo hiciste en un escenario, ¿no? O el que sale a hablar en una aplicación, en una red, ¿no? Cuando ya lo venimos haciendo hace tiempo, tal vez ya no suden tanto las manos, ¿no? Entonces, así como veníamos repitiendo el bucle, hay que empezar a repetir en la práctica las cosas que nos ayudan a salir del bucle. Ahí está, dice Amanda, hola Amanda, quitar máscara para vernos nuevamente el interior. Claro, ese yo que decíamos, hoy hablábamos de eso, Amanda, un poquito más temprano, que nos daba la posibilidad de descubrirnos quiénes somos realmente, y no el trajecito que me pongo, ¿no? Ahí me acordé de nuevo del caballero de la armadura oxidada. A veces también nos pasa eso, ¿no? Lo llevamos durante tanto tiempo que después cuesta bastante quitárnoslo, pero no es imposible. Esa es la buena noticia. Sí, y también cuando vamos dejando ese sistema de pensamiento basado en el juicio y nos perdonamos, ¿no? Vamos viendo que lo que yo percibo allá afuera, ese mundo, no es así como tan real como yo creía, ¿no? Sino que vamos conectando con distintas realidades, vamos conectando con distintas líneas de tiempo. A ver, porque cuando yo ajusto mi frecuencia de vibración, dejo de vibrar en vergüenza, dejo de vibrar en culpa, de vibrar en juicio y voy valorándome, voy dándome lo que yo merezco, voy vibrando en amor. Eso me hace conectar con realidades distintas. Y voy comprendiendo y respetando también el camino de cada persona porque es perfecto, ¿no? Pero ahí me voy dando cuenta de que yo soy el que está manifestando lo que veo en el afuera, porque antes yo veía causa y efecto de manera inversa. Y es que ese es uno de los puntos que hacen que la realidad de este mundo parezca muy real. Pero cuando yo me doy cuenta que soy yo el que sintoniza distintas realidades según mi frecuencia de vibración, o dígase según mis creencias, entonces yo me doy cuenta que en realidad este es como un personaje en el sueño, este cuerpo, ¿no?, que estoy viviendo ahorita, y que lo puedo usar como un sintonizador para sintonizar distintas realidades. Y
que en realidad yo no soy el personaje del sueño, yo soy el soñador. Entonces, la conciencia universal que somos todos, estamos soñando a ser Sonia, estamos soñando a ser José, estamos soñando a ser un árbol, un planeta, no, todo lo que existe, distintos personajes. Pero no somos el personaje en el sueño. El personaje en el sueño es esa manera de ir viviendo el proceso por partes, ir sintonizando distintas realidades, distintas líneas de tiempo. Yo soy esa conciencia que está soñando al mundo, que está soñando lo que yo percibo como un afuera desde el personaje. Entonces ahí voy viendo que causa y efecto en este mundo parecen estar al revés. Porque yo digo, claro, yo soy carente por el sistema económico que está ahorita en el mundo, ¿no? Y no puedo salir de ahí. Pero cuando yo me reconozco como el creador, entonces, o el soñador, yo me vuelvo capaz de cambiar mi forma de ver la economía, de cambiar de mi forma de ver el dinero, de ver mi merecimiento, ¿no? De dejar de desvalorizarme, voy a ver que la realidad que estoy percibiendo va a responder. Responde con sincronicidades, ¿no? Muchas aparentes coincidencias que me van señalando el camino correcto y eventualmente va a responder con un cambio de realidad. Ya no voy a vivir de manera carente porque cambié el adentro primero. Entonces ahí vamos viendo pruebas sólidas que solamente uno puede, ¿no? Mira, estamos en hora, pero yo te voy a comprometer, si vos querés, por supuesto, a que en el próximo, digo que hagamos, profundicemos esto de causa y efecto, porque a muchos les debe parecer hasta raro lo que estamos diciendo. Pero bueno, claro, pero esto de las distintas realidades, de las distintas dimensiones, tiene que ver con esto que estás mencionando, tiene que ver con ser capaz de vibrar diferente, frecuenciar diferente para ver en qué realidad nos queremos ubicar, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que sería bastante interesante, ¿no? Bueno, creo que fue el Pelón, está haciendo unos videos cortitos muy interesantes que a veces los subo a las historias. Y claro, en esto de cuando uno escucha la materia en realidad no es tal, nosotros la vemos porque la vemos compacta y la vemos densa, pero en realidad tiene que ver con la vibración. Me gusta esa imagen y después ya voy cerrando, de la hélice del avión, ¿no? Que cuando empieza a girar, todavía la vemos a la hélice, pero llega un momento en que es tal la rapidez, ¿no? Del giro, que la perdemos de vista, ya no la vemos. Entonces, a medida que la frecuencia es más alta, van desapareciendo algunas cosas que antes veíamos como compacta, digamos, ¿no? Y las distintas realidades y las distintas verdades, porque cada realidad es una verdad, también tienen que ver con esto. Así que yo te invito, si querés, a que la próxima sigamos profundizando esto de causa y efecto y cómo en lugar de mi realidad ser el efecto de alguien que lo está causando, yo puedo causar un efecto contrario o diferente. Sí. Vamos a ponerlo como diferente. Me encanta, sí. Y bueno, es que llega un punto en el cual es inevitable que las cosas se pongan como muy locas, como muy raras, porque llega un punto en el que vamos a hablar de metafísica. Claro. No, hablamos de lo cotidiano, hablamos de la persona, de la experiencia humana, pero entre más trabajamos en la experiencia humana, entre más nos liberamos del personaje,
vamos entrando más en contacto con la metafísica y ahí es donde hablamos de causa y efecto. Y bueno, yo me apoyo mucho en un curso de milagros, que es un libro que tiene mucha metafísica. ¿Ya? Y bueno, vamos a sorprendernos con todo lo que hay más allá de la experiencia de ser una persona acá en el tiempo, en la materia. No, hay más. Somos infinitos, somos eternos, hay más que esto. Hay mucho más. Ay, José, gracias, José, gracias, gracias. Me pasa muy, muy volando el tiempo cuando estoy con vos. Quiero agradecerles a todos los que nos fueron acompañando en esta horita, a Vicky, vaya holística, te amo, Amanda, Graciela, bueno, el peloncito que no sé si se habrá ido, Debbie que se sumó, Péndulo Hebreo, Moni, Graciela, Martita, Clau, bueno, a todos muchas, muchas gracias porque siempre les decimos lo mismo, no es solamente la presencia física que ponen al estar enfrente de esta pantalla, es la energía que nos comparten, que también es la energía de ustedes la que hace este compartir, la atención que nos ponen, así que gracias a José, amado José, ya pondremos fecha para nuestro próximo vivo y Así a es. todos los que nos acompañaron. Muchas, muchas Gracias, gracias. querida. Que Lo terminen paso linda súper la bien semana. siempre. Yo también. Gracias. Te abrazo, te abrazo, te abrazo. Abrazo. Nos vemos. Gracias, gracias.